Llegó Neptuno al grado cero de Aries, a la grieta cósmica, a un punto del zodiaco que es frontera de signo, en donde como seres humanos nos invita a hacer algo con ello, a dejar también nuestra propia huella al respecto. Y Neptuno no es un planeta fácil de entender. Es más, ninguno de los que estamos vivos ha tenido la recepción directa de un Neptuno en Aries, porque se demora 164, 165 años en llegar a ese punto. Entonces, podemos llenarnos de ideas, imaginaciones, pero tener la certeza de qué va un planeta transpersonal, muy difícil. Sin embargo, vamos a tratar de darle como ciertas imágenes y el sabor con nuestro querido Javier Aragón. Qué gustazo que estés hoy aquí con nosotros, acompañándonos en esta descripción. Querido Javier, bienvenido. Gracias, Juan. Gracias por estar acá otra vez. Gracias por este tiempo. Y yo encantado. Delicioso este programa porque es hablar de lo que no se puede hablar, tratar de darle palabras o colocarle, tratar de hacer un andamiaje de algo que es tan neptuniano, que rige tanto el inconsciente, que vamos a hacer todo lo posible por hacer un debut de lo que está pasando con este Neptuno en Aries, que es tan amplio y tan profundo en todo lo que vamos a vivir. Gracias, yo encantado aquí de estar también contigo y con toda la audiencia. Pues primero, Javier, amplificar un poco lo que significan los grados, bien sea 29 o cero del zodiaco. Son momentos en donde hay como unas grietas entre dos elementos, en este caso el agua de Piscis y el fuego de Aries. Este punto, como bien lo refleja el símbolo de Piscis, el símbolo de Piscis es una media luna a la izquierda, media luna a la derecha y una línea tocando entre los dos, que significa algo así como un proceso de transición entre dos mundos, entre un pasado y un futuro, entre, en generar ese puente que hay entre finalizar un gran ciclo e iniciar uno nuevo. Eh, y cuando estamos en el grado 29 a cero, es un grado que cuando tú lo analizas en una carta natal, en general, personas que tenemos planetas en esos grados de frontera de signo, son personas que no tienen un molde con el cual seguir, sobre todo si es un sol, una luna, un molde paterno, materno, familiar y demás, el cual seguir, sino siempre se sienten un poco desadaptados, porque no les queda más que hacer su propia historia y ser líderes en ese proceso de individualidad. Las fronteras de signo están marcando mucho procesos humanos, procesos en donde cómo me entrego, no con un molde, no porque así lo ha hecho papá, mamá y los abuelos, sino cómo me enfrenta la vida a un reto diferentísimo. Entonces, ¿qué sucede en este momento? Neptuno, ayer 30 de marzo, entró por primera vez en 165 años, en ese punto, en esa grieta en donde no hay moldes todavía conocidos, donde nos toca experimentar muchas cosas. En un poderoso signo como es el de Aries, está hablando del nacimiento, se pone a luz, se da a luz algo y se ve y se nota. ¿Sí? Y en ese sentido, eh, pensemos qué significa el símbolo de Neptuno. Neptuno es la letra PSI, sí, de los griegos, que para ellos representaba el alma. El hecho de que se haga a luz al alma, Neptuno, al misterio, la conexión con lo inefable, es como le doy una participación en mi vida al mundo misterioso que me habita, o más bien al mundo que habito del misterio, porque como humanos creemos que nosotros somos solo esta materia física y solo lo que hacemos, el poder y el control que tenemos frente a las cosas, cuando en realidad somos presa de nuestra imaginación, de nuestras emociones, de nuestros complejos y seguramente esclavos de las dificultades que vivimos en la infancia y por las cuales nos defendimos para sobrevivir y que inconscientemente seguimos repitiendo. Entonces, que Neptuno entre en el grado cero de Aries es que se da a luz el mundo misterioso que tengo en mi imaginación, en mi ensoñación, un mundo que ha estado invisible y que ahora al salir a la luz te hace importante referenciarlo y darme cuenta qué tanto de mi vida estoy repitiendo
por una serie de complejos y vivencias del pasado que consideraba que eso ya era pasado pisado y que no tenía ni que mirarlo, y que ahora me doy cuenta que toda mi vida, la escogencia de mi pareja, de mi profesión, de mis amigos, de mi entorno, tienen que ver con una esclavitud inconsciente que yo he estado con la cual he estado repitiendo, me caso con un alcohólico, termino y me vuelvo a casar con otro alcohólico. ¿Y qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué la vida se ensancha contra mí? Tengo un trabajo con un jefe con ciertas características y vuelvo y consigo otro trabajo con un jefe con ciertas características similares, ¿sí? Y me digo, pero ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué sufro de esta manera? La vida se ensancha contra mí, cuando en realidad, en el fondo, son unos esquemas inconscientes que se han estado repitiendo y que necesitan acción. Y que ahora con Neptuno en Aries y con 14 años de Neptuno que vamos a tenerlo en Aries, vamos a tener la gran oportunidad de confrontarnos con esas situaciones. Bueno, por supuesto, el que quiera, el libre albedrío está siempre allí. ¿Sí? Esto no quiere decir que ya Neptuno está ahí, estamos obligados, no. Estamos convocados, estamos invitados a una fiesta donde vamos a verle la cara a el misterio, donde vamos a encontrar por qué es que yo estaba repitiendo tantos esquemas y por qué sigo esclavo de ciertas situaciones. Y ya dependerá del trabajo que haga cada uno si logra soltarse los lazos de la esclavitud, todo ello, o si define decir, ah, pues es que esta es mi vida, así lo sigo haciendo y así lo sigo repitiendo, que está en todo su derecho a hacerlo. Sin embargo, esta entrada es un llamado, es como el primer campanazo, como cuando las mamás servían el almuerzo en la casa y decían, está servido, bajen a desayunar. Claro, uno de niño. Esa ese me gustó de Juan, el campanazo, el primer llamado. Sí, es muy despertar del sueño. Es un punto y es una invitación a despertar del sueño. Es difícil, como decíamos al inicio del programa, dentro de la astrología es muy difícil tratar de darle forma a lo que por esencia no lo tiene. Hablar de Neptuno es hablar de algo tan profundo que a veces creo que es el reto más grande dentro de nosotros en la astrología, quizás incluso en la misma psicología es el reto más grande de poder definir toda esta sustancia en una palabra, porque a lo mejor una palabra va directo hacia un punto que no quiere incluso referenciar esto. Ahora, tú lo mencionabas, después de ninguno lo hemos vivido, ni siquiera nuestros abuelos, ni siquiera nuestros tatarabuelos han vivido esta parte de 164 años, porque calcula esta entrada. Sí es un punto como referencia de conectar lo que pasó a lo que vamos a vivir, pero clarísimamente con unos tiempos muy distintos, unos tiempos totalmente nuevos, porque ahora tenemos tecnología, tenemos una cantidad de matices que en aquella época no. La psique, pues nomás veámosla ahí, si es el planeta regente de la psique y de lo que hay dentro de esa sustancia que nosotros no conocemos ni siquiera de nosotros mismos y que nunca se va a pragmatizar. También tiene mucho que ver con la astrología, con todo lo que es la espiritualidad, y es muy difícil, Juan, que podamos encasillar la espiritualidad o Neptuno o toda la esencia de lo que es Piscis en una materia, llámese ciencia, matemática, geometría. Es muy difícil tratar de encajar a Neptuno ahí, esa parte espiritual, encajarla, o la misma astrología que siempre va a estar muy regida y muy contenida por los tránsitos también de Neptuno. Por eso científicamente nunca va a tener avales la astrología, porque en el mismo momento que se avale la astrología dentro de una ciencia, se corta, se castra, deja de ser astrología. Entonces van a pasar eones de tiempo y siempre va a quedar como la pseudociencia para muchos, de decir carece de pruebas, carece de pruebas, carece de pruebas, claro, como el mismo inconsciente, como la misma profundidad del mar, carece de pruebas. Y el día que como humanos, que el hombre encasilla la astrología en esto, ya dejó de ser astrología. Entonces algo así viene a pasar con Neptuno entrando en este Aries, que es muy difícil y muy complejo porque se va a quedar aquí 14 años. Entonces, mira que hoy está, ayer de manera oficial, astrológicamente entró en los primeros grados, en esos 0 grados de Aries, pero va a ser un debut de retrogradación y se devuelve nuevamente al último grado de Piscis, que es el grado 29.
se devuelve otra vez, empieza a retrogradar y ya como que con toda la fuerza y con todo el dinamismo y ya con todo sin marcha atrás, vamos a tener un Neptuno en Aries ya hasta el próximo año. Mal contados es cuando ya el próximo año de manera oficial entra ese Neptuno mostrando y conectando. Mira que aquí se unen dos cosas muy importantes, porque de un lado, si tomamos una característica de Aries que es típico de relacionar el yo soy, la realidad o ese punto de realidad que se requiere para vivir la experiencia humana, entra este Neptuno que ninguno lo hemos vivido, ninguno en el planeta hemos tenido este tránsito de Neptuno en Aries. Por ende, no hay ninguna persona que tenga Neptuno en Aries en una carta, como sí podemos ver muchas particularidades con los planetas sociales o personales. Este, por ser un planeta transpersonal, no existe una carta donde podamos tener a ese Neptuno ahí, por lo menos de alguien vivo. Entonces es nuevo para todos, es totalmente, estamos tratando con los ojos cerrados de Neptuno, con la oscuridad, estamos tratando de buscar la luz. ¿Dónde está ese switch que vamos a empezar a aprender, no? Y Neptuno que rige esa llama, que rige esa chispa, que rige esa esencia, entrando en el signo. Entonces, calcula que es también darnos cuenta de esa otra parte, que es muy positiva, de los 14 años, porque para poder darle forma a este Neptuno en Aries, Juan, hay que mirar hacia atrás de dónde viene. Viene de 14 años de hacer todo un trabajo en Piscis, donde ha traído constelaciones familiares, donde la psicología ha estado más en auge, 15 años atrás hablar de psicología, 20 años atrás, del 2000 hacia atrás hablar de psicología, pues era una carrera que, ¿qué te pasa? ¿Tienes problemas? ¿Estás loco? ¿Por qué no buscas? No, una cosa es que tengas tú un problema, pero que te pongas en eso, yo creo que no. Yo creo que a lo mejor es el fanatismo del momento, deberías esperar. Hoy en día vemos que no, es lo que se necesita y es ese andamiaje de lo que ha venido pidiendo el mundo y la necesidad de la psique de hoy, de lo que tenemos hoy. Entonces, del 2011, del 2010 hacia atrás, teníamos este Neptuno muy calladito por allá en Acuario, haciendo más que todo en tecnología. Y del 2011 hacia acá, cuando hace su ingreso a Pisces, pues lo hemos visto, ¿no? Entonces, todos los procesos de la tecnología, todos los procesos también de todo lo que es la espiritualidad llevada a las constelaciones familiares, series que hablan de eso, series que hablan de astrología, que es muy Neptuno también, las imágenes, y claro, las series se hacen con estas imágenes. Todo ese andamiaje, todo ese trabajo que ha hecho Neptuno en Pisces, ahora viene a tomar como es este año, como tú lo mencionabas, esta invitación a de todo eso, tú, ¿sí? En el yo, ¿cómo lo vives? ¿Cómo ahora lo alquimizas y cómo lo incorporas en tu pequeña realidad que viene a ser Aries, en tu pequeño yo? ¿Cómo vives y cómo supuras, ¿no? ¿Cómo logras permearte con toda esa energía, ya no dentro de un colectivo y dentro de... Yo siento que ahí va a marcar mucho la diferencia, Juan, ya no dentro de me voy el fin de semana con un grupo de personas, sino cómo lo vivo en mí, yo soy, en Aries, con Neptuno ahí, ¿no? Qué importante eso que estás diciendo. Varias cosas has mencionado que aquí las he ido anotando. Y es bien curioso, el tema con la astrología es muy neptuniano precisamente porque tú con Neptuno nunca sabes, porque hay una nebulosa, y nunca sabes si la luz y la espiritualidad es verdadera y profunda o es un simple engaño. Eh, y son las dos, ¿sí? Las dos cosas, ¿sí? Cuando tú estás al lado de un Osho y ves sus libros y ves todo lo que hizo, uno dice que iluminado, trascendente, es la voz de algo inefable. Y después miras la vida y lo que cuentan también muchos de los seguidores que se metieron al ashram y demás, y dices, qué engaño, ¿sí? Y son las dos cosas, ¿sí? Entonces, cuando hablabas de pseudociencia con astrología pasa exactamente lo mismo. Curiosamente, astrología tomó el nombre de la ciencia, como biología, como cualquier gía, ¿sí? Y la astronomía, que es la ciencia dura, matemática y de la física, tomó el nombre de astronomía. ¿Sí? Entonces, desde ahí ya nomás estamos viendo cómo la astrología termina matizándose. ¿Al fin qué es ciencia o no es ciencia? Y, al fin qué, ¿hay sabiduría o es solo charlatanería? Al fin qué, o sea, es decir, de las dos cosas hay allí. ¿Sí? Eso por un lado con respecto a la pseudociencia.
que me gustó mucho. Ahora, con respecto a la retrogradación que estabas mencionando del grado 29 y demás, estos grados de frontera de signo siempre son una invitación al trabajo del humano. Normalmente los planetas cuando están en grados centrales del signo grado 15, grado 20, bueno, estamos nutriéndonos y el combustible es el signo zodiacal. Y el ser humano es la expresión de ese signo zodiacal en muchas formas. Ese arquetipo está vivo, está activo. Pero los grados 29 y cero son grados en donde el signo no tiene fuerza, al fin que es Piscis o es Aries, al fin que está allá o está acá, ¿sí? Y al no estar tan definido ese punto, es una grieta. Y al ser una grieta no nos queda más que armarnos como seres humanos y decir, bueno, ¿y yo cómo voy con esto? ¿Sí? Y esto que la vida me convoca y me invita y me hace y me muestra, ¿qué defino? ¿Qué hago con esto? Entonces, somos nosotros, cuando los tenemos planetas en el grado 29 o cero, los que generamos huella en el mundo, algo así como que abrimos un camino para los registros akáshicos con cada una de las decisiones que cada ser humano va tomando con situaciones que se le va poniendo frente. No hay como, no podemos decir, uy, es que esto es similar a lo que pasó en tal fecha y entonces sigo ese modelo para solucionar este problema. No, es como, esto es muy distinto, esto es muy diferente, las condiciones del juego han cambiado. Por ejemplo, tanto que se ha dicho por allí que tenemos una configuración similar a la Segunda Guerra Mundial y demás, ¿sí? Pero no había internet, no habían armas de destrucción masivas activas, ¿sí? No habían una serie de factores que están pidiendo resoluciones únicas, que no podemos basarnos en lo que hicieron en otras épocas y que aquí se está haciendo historia. ¿Sí? Y eso a nivel macro, pero a nivel micro, también seguramente a nivel familiar, con nuestra familia biológica o política, estamos también viviendo una serie de situaciones con amigos, con sociedades, a nivel laboral, en donde nuestra decisión no creamos que es una decisión aislada del mundo. Nuestra voluntad y cuando tomamos una decisión y generamos un ejemplo con esa decisión, así sea lo más oculta y oscura y que nadie se entere, eso se está grabando en unos registros akáshicos, digamos, del inconsciente colectivo humano, ¿sí? Y eso está marcando unas pautas y unos caminos. Después ese camino lo va a sentir y lo va a percibir alguien más y también lo va a seguir. Estos son como los caminos que en Oriente, cuando hay un parque y quieren saber por dónde hacen los caminos, dejan el pasto libre y empiezan a dejar que la gente pase. Y cuando se arman los surcos, una vez se arman los surcos por donde la gente pasó, ahí se arman el camino en piedra o en cemento, en concreto, en lo que sea, ladrillo. Entonces, de la misma forma, cuando estamos ante un grado 29 cero, es como si estuviéramos con ese pastico libre para caminarlo desde distintos ángulos, distintas personas caminando decisiones, y ahí se van abriendo surcos. ¿Sí? Ese por ese lado. Y por otro lado, cuando iniciaste a hablar de lo inefable, de cómo hablar de lo que no existe, ¿sí? La ciencia, por ejemplo, la física cuántica, se ha hecho ese cuestionamiento y dice, ¿cómo podemos ver lo invisible? ¿Cómo podemos ver los quantums? ¿Sí? Entonces dijeron, pues ya, si colisionamos dos átomos que sí más o menos podemos ver y en la colisión vemos que sale, ¿sí? Y estudiamos la colisión, entonces empezamos a intuir lo que hay detrás de lo invisible, de lo no visible, ¿sí? Entonces, esa es una forma, pero pasémoslo a nuestro rango psicológico, ¿sí? ¿Cómo ver aquella personaje limitante, aquella sombra de tu vida, aquellas cosas que te han esclavizado durante tanto tiempo? ¿Cómo lograr verlo en consulta? Entonces, lo junguiano tiene cuando, cuando, hice un diplomado de Jung y demás, y después me especialicé en escuchar un poco más el tema de la voz de la psique junguiana. Ahí entendí cuál es nuestro colisionador de partículas para entender lo invisible. Y el colisionador es muy sencillo, se llama el encuadre. ¿Sí? Cuando tú encuadras una consulta, cuando tú encuadras y dices nos vamos a ver tal día, a tal hora, con tal tarifa, ¿sí? Entonces ahí está lo visible, los hechos. Y todo lo que se salga de ese encuadre empieza a ser la voz de la psique, la voz de lo invisible. ¿Sí? Entonces, no, Juan Carlos, es que tenía esta plata de tu consulta y mi mamá se enfermó y me tocó comprar unos medicamentos.
No, Juan Carlos, venía para la consulta, pero me estrellé. Sí, y tuve un accidente y no pude llegar a tiempo. Y mejor dicho, cancelemos la consulta. ¿Sí? Entonces empieza a hablar, digamos, una persona eh, que se ha sentido abandonada en su infancia, seguramente empieza a gestar abandono, bien sea del terapeuta o de él mismo para ir a la consulta. Entonces, mínimo el terapeuta se accidentó, no pudo llegar a la hora, no sé, le pasó algo, y entonces el paciente dice, pero ¿por qué no me cumpliste? Yo llegué a tiempo, te pagué a tiempo. Es decir, todo lo que se sale del contexto empieza a hablar. Y más allá de querer solucionar de que no, te voy a pagar todo el año de consultas para no tener que ver eso, sí, porque yo sí quiero, no sé, garantizamos al 100% porque te va a poner una póliza de cumplimiento para que tú tengas que estar aquí a tal hora. ¿Sí? Más allá de encontrarles soluciones para que no se salga del contexto, lo que hay que ver es precisamente dónde está el error, la equivocación, lo que se salió del encuadre. Y en eso es algo que está sucediendo ahorita de manera preciosa con Venus y Mercurio retrógrado en esos grados donde se hizo el eclipse, donde Neptuno está entrando. Entonces, ¿qué sucede? Son 15 días o un poquito más hacia atrás y hacia adelante que han estado sucediendo retrasos, equivocaciones, salidas en falso. Digo, yo por qué dije esto, yo por qué me metí en este seminario, yo por qué me fui a decir esto, ¿sí? En donde vienen a pasar ciertas cosas que ponen en evidencia la voz de la psique, que lo que está diciendo es, mira el colisionador de drones, mira el colisionador de partículas, mira lo que se está saliendo a raíz de la explosión y lo que aparece de repente, ¿sí? Que ahí está el misterio de Neptuno. Entonces, yo lo que los invito a nuestros queridos oyentes es que puedan entender que lo que les ha venido sucediendo los últimos días, o la falta de vitalidad, o que no soy tan asertivo, o que se perdió un negocio, o que apareció alguien que yo no esperaba, o bueno, en fin, todo esto es la voz de la psique que me está mencionando lo que hay oculto detrás de ese personaje que yo considero que es el único que existe, que es este, el de carne y hueso, pero resulta que hay un personaje limitante que está queriéndonos hablar, que está queriéndonos decir algo. ¿Sí? Entonces, si en lugar de quedarnos en la crítica o en la simple solución del problema que se presentó, podemos leer la letra pequeña de lo que está sucediendo, podemos leer más bien, ¿y a qué me está invitando esta equivocación? ¿A qué me está invitando esta tristeza que estoy sintiendo? ¿A qué me está invitando a percibir que en mi cotidianidad y con lo que tengo armado y con el control y el poder que tengo no veo? ¿Sí? Entonces, qué gran momento para poder leer lo que se sale del contexto, lo que está normalmente en la norma, en lo normatizado, y darme el permiso de verlo desde un punto de vista nutritivo, amoroso, receptivo, no como, otra vez, ahora se me dañó el carro, me pinché, me varé, que, o sea, y crítica, y búsquele culpables, búsquele culpable a esto, porque siempre va a haber alguien que tenga la culpa. ¿Sí? En lugar de quedarnos en esa, más bien empezar a decir, bueno, ¿y cuál es el mensaje que la psique me está mandando que yo no he querido ver? ¿Sí? O lo mismo con un síntoma. Escuchemos a nuestro cuerpo, o sea, Aries también es el cuerpo. Entonces, escuchemos ese dolor de cabeza, escuchemos esa afonía, escuchemos qué es lo que nos está pasando. ¿Sí? Escuchemos nuestra postura corporal, porque ahí hay un mensaje de lo invisible. No esperemos que Neptuno se exprese como simplemente ya bajó el Mesías y me mostró la luz del camino, porque ahí eso es lo más peligroso. Es lo más peligroso de Neptuno en Aries, estar buscando que haya un gurú o alguien que aparezca de repente en mi vida que me muestre la luz y el camino. No, Neptuno se representa en lo invisible, en la moda, en los gustos, en la música, en lo que me inspira, en lo que me toca el corazón de repente. Y ahí entonces, cuando empiezo a hacer un análisis, porque Neptuno es un lenguaje simbólico, no es un lenguaje literal, es un lenguaje de los símbolos, de la percepción, de la imaginación, de la fantasía. Se apoya a través del arte, como tú mencionas, a través de la música, se apoya a través de algo sutil que la tendencia en Aries, con la velocidad de Aries y del yo soy, es justamente subestimar eso.
subestimar esos pequeños detalles porque ahí es donde se encuentra mucha parte de la sabiduría. Mira que mencionabas algo donde la explosión de, y justo también tiene que ver con ese Big Bang, ¿no? Ese grado cero Big Bang que puede estar haciendo la explosión con ese Neptuno, claro, de manera colectiva, pero de una u otra forma muy, muy interna, muy dentro de nosotros, también va mostrando entre líneas y somatiza a través de. Entonces, creo que ahí es donde cuesta más trabajo con este Neptuno en Aries, entrando ahí en esto que lo vamos a tener ahora, de que exista una desconexión entre lo que es mi realidad y la idea de que esto no me debería estar pasando. ¿Sí? Ese es ese Neptuno en Aries también, que me da la sensación en Aries, ¿no? En el yo soy, que este Neptuno, esta manifestación neptuniana que está pasando en mi vida, me pone en una relación de que no me cuadran las cuentas. A Aries no le cuadran las cuentas de Neptuno, nunca le van a cuadrar, porque Aries, esa parte egoica, esa parte de realidad, dice, pero ¿esto de dónde? Esto no tiene sentido. Y por lo general, como Aries es tan de acá, tan lo real, el nacimiento ya es el cuerpo físico, ya es lo que se puede ver, tocar con los cinco sentidos, entonces hace las cuentas desde ahí, hace las cuentas desde Aries. Yo nunca en mi vida he hecho esto, Juan. Yo nunca en mi vida he hecho tal cosa. ¿Por qué estoy viviendo esto si yo nunca? Te lo juro que yo me pongo de manera honesta a mirar hacia atrás y yo jamás he hecho eso desde que tengo uso de razón. Esa frase desde que tengo uso de razón es muy ariana, porque hacemos las cuentas hasta el grado cero. Y llega Neptuno de Piscis, del inconsciente, diciendo, espérate, espérate que esto es más largo de lo que tú crees, ¿no? Espérate que hay una cantidad de temas que tú has venido gestando dentro del inconsciente y a veces, claro, podemos irnos a registros acá, chicos, podemos regirnos a vidas pasadas. Y también cabe la posibilidad de decir, no, pues es que yo no creo en eso de vidas pasadas y yo no creo en ese tema de registros acá, chicos. Ok, listo. Neptuno en Aries dice, me parece maravilloso que usted no crea en eso. Está en su yo Aries de elegir si creer o no. Y eso es parte de tu yo Aries. Pero ¿y qué me hablas de todo lo que has venido pensando de manera silenciosa todos estos 30, 40, 50 años? ¿Que en eso tampoco crees? ¿Qué has venido gestando que no se lo has contado ni a tu pareja, ni a tu mejor amigo, a nadie? O sea, eso ha estado contigo ahí. Mejor dicho, tú y yo sabemos de qué es eso, ese baúl de ideas y de temas. ¿En eso tampoco crees? Entonces, cuando sumamos eso dentro del yo soy, a Aries no le queda otra alternativa que decir, ok. Entonces, esa es la impotencia de, yo creo que es un momento en la humanidad donde por el contrario, la reconciliación con lo que yo creo que no me debería estar pasando es totalmente aceptable, es totalmente, se conecta, me pertenece, hay una correspondencia y hay una sincronía, por más absurdo que le parezca a mi Aries, a mi cuerpo, a mi yo, a mi realidad, claro que se conecta y entre más lejos lo veo, es cuando más cerca está de mí, es cuando más me pertenece, es cuando más conexión hay. Entonces, Neptuno viene a hacer todo ese trabajo que, como tú decías, es parte del sueño, es parte de la idea de lo que estoy viendo, pero también puede desviar hasta el otro lado. Pueden pasar tantas cosas, hay tanto que ver, Juan, también en que me puedo creer o la impotencia total o la omnipotencia que también puede llegar a generar el que, o puedo de una manera creerme, sentirme tan impotente frente a tantas cosas, o por el contrario, armarme con ese Aries y creer que todo lo puedo en la omnipotencia. Ahí está, en ese punto donde va a ser tan difícil discernir para muchas personas, ¿no? Sobre todo depende como cada uno lo tenga, porque habrán cartas de cartas. Ese grado cero, no es lo mismo una persona que tenga el sol en este momento en grado cero, Aries, la luna. He visto algunas cartas en las últimas semanas, personas que nacieron en sol, luna, en luna nueva, ahí en grado 2 de Aries. Pues no es lo mismo una persona que es de otro signo, que le está haciendo otros aspectos. Entonces son como pequeñas pruebas y pequeños desafíos Big Bang, pequeñas destrucciones inconscientes que está viviendo cada uno de nosotros, ¿no? Sí, es que estaba pensando mientras hablaba su en estas personas que tienen planetas personales allí en el grado 29 o 0, 1, 2.
Los arianos acostumbrados normalmente a decir cuántos son y qué hay que hacer. O sea, contra quién hay que pelear o qué reto es el que hay que sacar. Y aquí yo tengo el coraje. ¿sí? Pero los arianos no están acostumbrados a ¿y qué sientes con esto? ¿Y qué te has imaginado de aquello? Imagina. Y, y amas este proceso, odias este proceso, ¿cómo está tu corazón frente a esto? ¿Sí? O sea, y eso es Neptuno entrando en Aries. Está diciendo, mira, la importancia y la trascendencia de tus sentimientos, del gusto o el disgusto frente a algo. Es más valioso que contra lo que tienes que pelear allá afuera, contra ese dragón que tienes que pelear allá afuera. Dragón es lo de menos. Lo importante es qué significa ese dragón para ti y qué ha significado este proceso para ti. Entonces Aries dice, no, o sea, no me moleste, o sea, yo estoy peleando y entonces me puedo llenar de más ruido externo, de más retos, eh, de, de más cosas que ganar, de más rivalidades que tener, para que ese ruido externo acalle la voz interna que me está clamando atención. ¿Sí? Tarde que temprano, Neptuno va a tener 14 años en Aries. Entonces, tarde que temprano, Aries va a tener que decir, un momento, definitivamente debo atender mi imaginación, mis fantasías, mis sueños, mis ilusiones, mis sentimientos, mi tristeza, mi depresión, mi angustia. Todo esto es interesante poderlo poner en la mesa para dialogarlo. A Aries le encanta sus enemigos claros y concretos, pero le disgusta enormemente tener que reconocer un enemigo oculto, un enemigo invisible, ¿sí? Porque él es muy hábil peleando con lo que existe, con la realidad, y es supremamente inteligente, muy habilidoso, lleno de coraje, pero no tiene idea de cómo trabajar con algo invisible. ¿Sí? Y para trabajar con algo invisible es trabajar con la psique. Eh, yo lo que creo es que este es un momento que para aquellas personas que nunca se han atrevido a investigar sobre el mundo de sus sueños, de sus fantasías, de sus ilusiones, empiecen a tomarlas más en cuenta. Son tan tangibles como cualquier cosa que están alrededor suyo, ¿sí? Tan reales. ¿Sí? Y en ese sentido es invitarlos, por ejemplo, mira esta idea. Estamos acostumbrados a tener una imaginación nefasta. Imaginamos el futuro negro, oscuro, difícil. Y yo me pregunto, ¿por qué si la imaginación es nuestra? ¿Por qué si es producida por nuestras neuronas? ¿Por qué si estamos en un momento de introversión? ¿Por qué no soñamos ganando? ¿Por qué no soñamos con las cosas y las realidades bonitas, bellas? Pero no. Es como si al meternos al inconsciente y al interior y a soñar, uy, ¿y qué va a pasar con ese trabajo? No, eso me van a echar. No, eso no me van a pagar la indemnización. No, eso sí. ¿Y por qué siempre estamos pensando en negativo? Tal vez es un mecanismo de defensa de la amígdala de ponernos en precaución a cualquier eventualidad, por difícil que sea, para creernos que tenemos cómo salirnos de esa dificultad. Pero, ¿por qué no hacer este experimento y empezar a soñar ganando? ¿Sí? Si a la final, si ustedes se dan cuenta, somos la expresión de nuestros sueños. Lo que soñamos de adolescente los vivimos hacia los 25 años. Ahí hacemos una reforma y hacia los 29 con Saturno de por medio, que nos abate, volvemos a soñar y después cuando estamos hacia los 40 estamos realizando lo que soñamos a los 30 y así sucesivamente. Entonces, desde esa perspectiva, ¿por qué no nos atrevemos a soñar bonito? ¿Sí? Si no depende de nadie más, sino de nuestra imaginación, ¿por qué no soñamos e imaginamos ganando? Teniendo las cosas que queremos y sacando adelante los procesos. Yo creo que Neptuno, que es la fuerza de la imaginación y la fantasía en Aries, es un guerrero soñador. Eh, entonces hay que tener cuidado con lo que soñamos porque se manifiesta muy fácilmente. Si estamos soñando solamente crisis, catástrofes,
Ya vamos, tranquilos, el sueño se te va a cumplir. Sí. Entonces, démonos la oportunidad de tener la capacidad de ver que un Neptuno en Aries es una fuerza de manifestación a través de la imaginación enorme, enorme. ¿Sí? Y bueno, y cerrando también ahora el otro tema que les estaba contando de lo que se sale del encuadre y del contexto, si ustedes quieren saber si el proyecto de vida al que le están apuntando está correcto y está adecuado con su esencia, con el equilibrio personal, con su homeostasis personal, más allá de ir a un terapeuta, a un psicólogo, a un astrólogo para que le digan si los astros están alineados para ese proyecto, ¿sí? Desen la oportunidad de dedicarle un día entero al proyecto y decir, desde, no sé, el sábado o el domingo, voy a dedicarle, tengo un proyecto de vida que entonces le voy a dedicar toda mi imaginación, mi fuerza, mi intensidad a este proyecto durante este día. Y se decreta al universo. Todo lo que suceda este día, las llamadas fortuitas, lo que pase, ¿sí? Apréndanlo a leer porque está dedicándole su vida a ese proyecto. Entonces, si ustedes tienen la duda de si arrancan o no arrancan con un proyecto, pues mándenle, hagan el colisionador de hadrones, de partículas, y díganle al universo, listo, hoy domingo se lo dedico para entender si este proyecto es mío, con toda. Desde que amanezco voy a estar pensando en el proyecto hasta que me duerma. Y todo lo que suceda lo voy a ir anotando. Cualquier cosa que vaya sucediendo, lo que se salga de contexto, no pude almorzar a la hora que he almorzado siempre, no puedo, y qué pasó en ese momento, y quién me llamó, y qué no sé qué. Y eso ayuda a entender un poco de qué va la psique. Eso es, digamos, un poco como, es una magia natural, llamémosla, en donde le doy el permiso a lo invisible, al misterio de manifestarse, porque me pongo en actividad, ¿sí? Esto mismo también lo podemos hacer en la noche, ¿sí? Esto a nivel del día, de la conciencia, pero a nivel de la noche, sobre todo las personas que son más receptivas a recordar los sueños, pasa exactamente lo mismo. Si estoy en una dificultad, no sé qué camino tomar, no sé si ese proyecto es el mío o no, simple y llanamente ustedes ponen un cuadernito, un esferito, un lapicito ahí al lado de la cama, en la mesita del lado de la cama, traen un vaso de agua completo, se toman medio vaso con agua, dejan el otro medio ahí y se programan. Voy a, cuando tenga el sueño revelador frente a este tema, me voy a levantar a tomarme este otro medio vaso con agua y a anotar el sueño. ¿Sí? Y me acuesto a dormir, ¿sí? Y van a ver que el sueño, la voz de la psique, no el ruido de lo que constantemente estoy apagando incendios, de lo que constantemente estoy respondiendo y defendiéndome del mundo que me rodea, sino la voz de la psique me va a mostrar un camino, me va a decir, uy, y en ese camino, en ese sueño voy a decir, estoy muy equivocado, o sea, estoy narcotizado por el proyecto y no estoy viendo estas variables, por ejemplo. Puedo llegar a esta conclusión. O definitivamente el sueño me puede traer valentía, coraje. Y a veces no es necesario interpretar el sueño, como tampoco a veces es necesario interpretar los eventos que me sucedieron. Las mismas imágenes actúan en mi psique y me convocan a algo. ¿Sí? Mira que en esta parte que tú mencionas, claro, son trabajos y son ejercicios muy neptunianos, muy de escuchar, muy que hay que darle paso a que se pronuncie la psique. Y para que esto ocurra, obligatoriamente hay que hacer, se debe hacer, esa quietud con Aries, esa quietud con la realidad, esa quietud con el cuerpo, bien sea a través de ejercicios o de meditación, que es una forma de aquietar, de tener al ego, poner a nuestro ego ahí en una posición de obediencia, o a través de los sueños que se reflejen, que es la forma más natural de conectar con ese Neptuno, a través de qué me dice, qué me va contando, qué hay, pero sí se necesita desde Aries programarlo como tú mencionas, tener el vaso del agua, tener el esfero, tener como eso, y aunque parezca un ejercicio muy que no va a pasar y demás, conecta, porque hay Neptuno y es increíble cómo incluso se tienen sueños reveladores acerca del vaso o algo que va a contener. Digamos que ahí está el 95-90% de nuestra psique, de nuestro inconsciente, esperando ser movido por ese 4 o 5% que tienen Aries.
que es lo que veo como totalidad o lo que puedo llegar a encerrar como un todo, mi 4 o 5% de conciencia, que digo, ¿de dónde salió este 95 que no entiendo, que no comprendo? Mencionabas algo de las partículas, Juan. Mira que hablando de partículas, de Big Bang, de la física cuántica, de la nanotecnología, que también está haciendo mucho trabajo ahí, fíjate cómo se han hecho estudios a través de la cuántica, de cómo se va formando la realidad. Tú lo mencionabas también, de cómo se forma la realidad y qué es lo que le da, cuál es el eslabón, cuál es quizás ese punto que dice aquí se forma la realidad. Y es justo cuando se observa, justo cuando se es observado algo, justo cuando se observa la partícula, justo cuando llevamos nuestra atención a observarlo y a veces no logra como comprenderse, pero ¿cómo así? ¿Qué pasó? Pero si es que si lo observo ya está, ya es, se da en milésimas, es tan impresionante los estudios que se han hecho acerca de que una vez es observado, se cambia la dinámica, pero si no se observa, es otra. Es como todo puede ser, todo puede cobrar idea, todo puede llegar a formarse, pero en el mismo momento que hay un ojo que observa, empieza ya a formarse la realidad desde, o sea, es muy susceptible. Todo eso es Neptuno que le da fuerza, digamos, científicamente, eso sí ya es comprobable, científicamente le da fuerza a que sí estamos viviendo unos tiempos y Neptuno también lo va marcando un antes y un después. Estamos viviendo unos tiempos donde la realidad obedece a mayor velocidad a la psique que antes, ¿sí? Que por ejemplo nuestros abuelos, nuestros antepasados, como que pensaban y imaginaban cosas y tardaba mucho tiempo en que eso se manifestara en sus vidas. A veces incluso hasta se morían y decían, siempre tuve el sueño de tal cosa. Hoy en día no, hoy en día va mucho más rápido ese proceso, ese inter, es como si Neptuno hubiera hecho todo ese bagaje acercándose, si lo bajamos por allá, desde Escorpio, desde antes, desde Libra, desde Leo, todo ese bagaje que ha tenido hasta la actualidad como que dice, ahora estamos mucho más cerca de que el sueño sea ariano, es decir, se pueda sentir, se pueda ver, se pueda concretar con hechos. Ahí también lo que tú mencionabas es la parte más importante de ser muy buenos soñadores, que ahí es donde quizás nos ha faltado mucho y por eso Neptuno nos preparó los últimos 14 años en Piscis como diciendo, si esto es tan importante, a través de distintas imágenes, a través de distintos nombres, llámese cuencos, llámese constelaciones, llámese astrología, llámese retiros, llámese todo esto que ha sido Neptuno en Piscis, llámese distintas formas para tomar conciencia y lograr comprender la importancia PNL, biodescodificación, todo esto que ha traído Neptuno en Piscis los últimos 15 años, es mostrando y diciendo, empiecen a ser dueños, empiecen a darle relevancia, porque cuando una vez Neptuno esté haciendo un trabajo en pleno en el signo de Aries, pueden pasar dos cosas. Quien atendió a las invitaciones de todos los años atrás, quien se ocupó de sí, quien siquiera levantó la mano y dijo, algo pasa acá, algo pasa en el ramo de mi familia, hay algo repetitivo, observó esa realidad, observa esa pequeña partícula y eso le dio para hacer una cantidad de investigación y llegar al fondo donde hoy estamos o están en otro lado. Neptuno en Aries dice, ahora con toda esa responsabilidad y con todo eso que se llevó a empezar a crear. Y esto va a dar para muchos que no hicieron la tarea, como en un colegio, como en un salón de clase. Quien hizo la tarea está empapado del tema, ¿sí? Dícese de empapado en colombiano, está contenido, sabe, conoce, comprende. Si es una palabra muy colombiana, se empapó y está empapado de la conversación y sabe lo que la maestra va a hablar. Entonces se devora la clase, le gusta la clase y el que no hizo la tarea y se quedó así mirando, pues la va a pasar la próxima hora y media eterna, va a ser la hora más eterna de su vida y se va a sentir perdido y entre más pregunta, peor. Es como esa, yo creo que tenemos este año, porque como hoy es la entrada, ayer fue la entrada oficial, pero de quedarse totalmente sin que haya un efecto de retrogradación, que es como el último, las call, viene a ser el Neptuno, el último llamado cuando empiece a retrogradar a Pisces, como decir, bueno, ¿quién quiere todavía hay chance? Últimos cupos, dice Neptuno. Últimos cupos antes de pasar a lo demás, ¿no? Antes de, es que es una responsabilidad, Juan. Es una responsabilidad de la que a veces, por cultura, yo sé que también es cultura, no nos enseñaron a ocuparnos de nosotros, nos enseñaron a, no, a ocuparnos de la afuera.
de hecho en los colegios también, y está maravilloso, y claro que se necesita la educación, y más faltaba, y en su momento dio origen y estructura, pero estamos muy cortos. Estamos muy, muy cortos porque se enseña mucho hacia afuera, todavía es más importante y se le da más valor a quien, no sé, a quién fue Cristóbal Colón o a quién fue, es más valioso eso que tú descubras quién eres tú. Es más valioso y eso es calificativo y además eso tiene una nota y además el mundo te premia por saber eso. Y no se puede premiar qué hay dentro de ti, qué es la sustancia, cómo te sientes, qué pasa en tu mundo, qué pasa en tu cabeza, no. Entonces, eso nos lleva a que cuando ya tomamos esa decisión y esa posición y la vida nos pone, que es un poco también, no es el programa de hoy, pero es un poco de Saturno en Piscis también, de hay una responsabilidad, que pueda que el mundo no te la diga, pero del simple momento de que estés vivo, cuestiónate, ¿no? ¿Qué estoy haciendo acá? Es lo sano, o sea, empiece por ahí, cuestionándome qué estoy haciendo acá, o sea, esto tiene que tener un propósito, ¿de dónde viene? Y aprender a hacer ese trabajo que es tan individual, pero como tú lo mencionabas, la puerta está abierta. Ahora, ¿quién lo quiere hacer? ¿Voluntarios? Me encanta eso, sí. Y tomando esto que estás mencionando de un Neptuno en Piscis, que nos ha invitado a explorar el inconsciente en los últimos 14 años, em, desde que Neptuno 2011 entró en Piscis, 2011-12. mm, y entonces hemos explorado y hemos encontrado una serie de cosas, ¿sí? Que con las constelaciones, bueno, en fin, con distintas técnicas de distintas clases. Pero cuando ya Neptuno entra en Aries, está diciendo, entró al yo soy. O sea, es que una cosa es encontrar, sí, es que en mi transgeneracional, y es que los abuelos y los bisabuelos, y es que mi mamá, y es que mi papá, y es que, y entonces vamos al psicólogo, y entonces en el psicólogo las 5 primeras citas son, es que mi papá es el colmo, y es que mi mamá es el colmo, y uno ahí reciba todo eso, y hágale, saque. Sí. Pero llega un momento donde la persona llega y se pregunta, ¿y por qué a mí? ¿Por qué me pasó esto con mis papás? Y yo llego y les pregunto, ¿y acaso, y por qué no a ti? ¿Sí? O sea, ¿qué te hace que tengas que haber tenido, que tener la familia perfecta, el papá perfecto, la mamá perfecta, cuando ellos simplemente fueron eh, los moldes, un modelo que te puede ayudar, bien sea por apreciación o por desprecio, a reconocer quién eres o cuál es tu propio equilibrio personal? Muy rico cuando tenemos unos padres supremamente apreciadores, que nos están siempre impulsando. Y eso que cuando son así los padres, pues ahí también, qué pereza, pues porque ya todo lo que hagamos va a estar bonito y va a estar bien. Entonces, muchas veces tenemos la mirada del desprecio. Entonces, en esa mirada del desprecio, por el mismo desprecio decimos, pues vas a ver que no, vas a ver que yo no soy eso, y vas a ver que sí. Y entonces empezamos también, y más allá de que los padres han sido buenos o malos, porque yo te aseguro, Javier, que no hay un padre que yo creo que nazca a decir, voy a hacer todo lo posible para no entregar amor. Voy a hacer todo lo posible para dañarte la vida, ¿no? O sea, las personas simplemente actuamos desde lo que hemos aprendido, desde lo que tenemos, desde la cultura que tenemos cada uno y demás. Y en eso pues han habido muchos errores, muchas equivocaciones, porque como especie humana estamos apenas evolucionando en conciencia, apenas estamos tratando de entender qué es esto, ¿sí? Entonces, por supuesto, venimos de unas historias fatales, de gente que no ha sabido, de abusivos, de todo ha pasado, ¿sí? En la historia. Y entonces cuando llegan y me cuentan todas las historias que el pobre doliente ha sufrido con su papá maloso y su mamá malosa, y me dicen, eh, como si yo soy único, a mí es el único que me pasan estas cosas tan horribles. No, no eres el único. Estamos en un proceso de evolución y de cambio, y todos necesitamos de alguna manera vivir, y afortunadamente tienes un contraste a quien criticar, porque te está permitiendo reconocer que hay un alguien, que hay un yo que está diciendo no soy eso o no quiero eso para mi vida. Y más allá de quedarnos en el juzgamiento, en el dolor, o en encontrar la etiqueta perfecta. Claro, es que yo soy así porque mi tatara tatarabuelo
Sí, entonces le pongo, y pues, imagínate, nosotros colombianos que todos nos venimos de indígena violada por ladrón sacado de cárcel para conquistar nuevos territorios, entonces ya tenemos la excusa perfecta para ser como somos, hermano. Entonces, sí, entonces, ¿a qué voy con esto? A que en Piscis pudimos de pronto detectar, resonar, mirar, entender o por lo menos sentir algo que hay allí, ¿sí? Sí. Ahora, pasando Neptuno a Aries, la responsabilidad del yo soy, ¿sí? Entonces, ¿sí? ¿Cómo me representó ese padre abusivo, agresivo, dañino? ¿Sí? ¿Cómo me representó y cómo soy eso? Porque lo que yo critico de ese padre que me hizo tanto daño en mi infancia, resulta que yo con mis 50 años lo termino haciendo cada noche cuando llego a mi casa y estoy juzgándome de que por qué no fui asertivo y yo por qué dije esto y yo por qué me metí y por qué abrí mi boca y por qué, ¿sí? Y de látigo. Y entonces ya no es esa figura paterna horrorosa, monstruosa y espantosa, sino soy yo que estoy haciendo exactamente lo mismo y repitiendo el mismísimo esquema. Mm, Y si yo no logro recuperar, redimir, sanar esa figura paterna, viendo lo que simplemente hizo lo mejor que pudo con las herramientas que tenía y me maltrató sin duda alguna y me dolió hasta el alma, pero cómo al poderlo ver y al poder abrazar esa situación, no la repito conmigo, ni con mis hijos, ni con la gente alrededor mía, porque entonces tengo conciencia, como bien lo mencionabas, Javier, en el momento en que el observador mira algo y lo atiende y lo observa, cambia inmediatamente. No se necesita más sino observar atentamente. Cuando yo conscientemente hago ese insight y me doy cuenta profundamente de, wow, esto que estaba haciendo mi papá lo estoy haciendo todos los días conmigo. Este abandono que hizo mi mamá o que se hizo la de los ojos, que la de las gafas que no tenía nada que ver con mi problema y demás, lo hago yo todos los días cada vez que me abandono con la dieta, cada vez que no duermo lo suficiente, cada vez que no cuido de mí, cada vez que no soy capaz de decir un no al frente de todo el mundo, me abandono internamente. Y en lugar de estar criticando a ese ancestro que trató de hacerlo mejor con lo que podía, me vengo yo a mi presente, que es donde tengo a todos los que están atrás de mí, ahí, en mis genes, en mi cerebro, en mis células, y me pongo atento de qué tanto estoy repitiendo el esquema conmigo mismo mm, y lo observo. Porque es que lo importante de mirar todo eso que hizo Neptuno en Pisces, lo importante de hacer toda esa terapia y de mirar y de todo eso, es observar con conciencia, mm. ¿sí? Y ya con esa conciencia, entonces cambia, se transforma. Y de aquí a ahora, y cuando yo digo en presencia y en presente, no voy a repetir esto mismo. ¿Sí? Simple y llanamente porque no me apetece, porque ya lo aprendí, porque entendí la lección. Y entonces ya este hábito, este hábito de drogas, alcohol, de lo que sea, de sexo, de lo que sea que haya tenido yo allí repitiendo y recalcándome, hasta dónde no lo estoy haciendo porque sigo repitiendo el mismo esquema de ese padre, esa madre maltratadora, de ese bullying que sufrí en la adolescencia. Y entonces me quedó fácil poniendo etiquetas y diciendo, ellos son los malos de mi vida y yo soy una simple víctima. Entonces, un Neptuno en Aries dice, mira, no más ese discurso, o sea, ya no más estar echando culpas, sino más bien actúa, regenérate, movilízate, cambia desde el interior, o sea, ¿para qué sigues repitiendo lo mismo y poniéndole etiquetas al pasado y de esa manera liberándote de toda culpa? Yo no, y además liberándote de toda responsabilidad de todo eso que hicieron porque fueron tus papás. Sí, pero es que tú tienes sus genes, ¿sí? Y es que fue mi entorno. Sí, pero es que tu piel y tu cuerpo hace parte de ese entorno. Tus células fueron recogidas del entorno que habitas. Entonces deja de estar echándole la culpa a la gente y asume la responsabilidad de lo que tú estás haciendo contigo mismo. Es el poder de darle ese valor al poder de la elección. Porque todo ese trabajo que vino haciendo Neptuno
en Piscis fue eso, reconocer, darnos la oportunidad de reconocer que si bien es cierto, venimos de una sustancia que no depende única y exclusivamente de mi yo ariano, aunque así se crea que soy independiente de la familia, sino, hey, reconoce que también vienes de un linaje, reconoce que hay una cantidad de trabajo que se viene haciendo y era importante hacerlo. Pero de nada sirve todo el proceso que se ha hecho de constelar, de nada sirve conocer la carta, de nada sirve conocer todos los procesos si yo tampoco le doy valor a esa posibilidad de accionar y de elegir nuevas cosas y de cambiarlo. Afortunadamente esto se puede, imagínate donde no. Imagínate donde no fuera posible, Juan, imagínate donde fuéramos el producto final tácito, contundente y donde no hay la más mínima posibilidad de cambiar todo lo que ya se ha vivido. Pues es que justamente vamos en la fila. Entonces ese Neptuno en Aries dice, sí, ya miraste para atrás, ahora mira aquí, en el actual, en el hoy. ¿Y qué vas a elegir? Porque ellos hicieron sus propias elecciones, buenas o malas fueran sus elecciones. Y mira cómo también con ese Neptuno en Aries vamos a hacer unas elecciones que aunque nosotros creamos que son bonitas y que son las mejores y que son excelentes, fácil pueden rayar con ese mismo linaje que hemos venido reconociendo. Fácil algo de lo que estamos haciendo hoy puede no gustarle al abuelo, fácil algo de lo que estamos haciendo hoy puede no gustarle a los tíos, a la familia, y yo estoy desde el Aries diciendo, sí, esta es mi realidad y estas son mis elecciones. Si bien los antepasados tuvieron oportunidad de hacerlo y tuvieron oportunidad de elegir, que eso fue lo que hicieron, claro, que estas elecciones a mi ego ariano, a mi ombligo digo, no, pues hubiera sido mejor esto y esta situación para beneficio propio del yo, pues también es ese Aries diciendo, bueno, ¿y tú qué vas a elegir? ¿Cuáles son tus elecciones independientemente de el backup, independientemente de lo que ya reconociste, ya observaste, ya viste, independientemente de eso, ahora tú qué eliges hacer? Y ahí es donde ese trabajo es más importante que el otro, porque genera un rango de responsabilidad. Hoy, y ahora sí, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo voy a contener? Y al mismo tiempo, ¿cómo voy a soltar lo que tú mencionabas? ¿Cómo suelto también? Y llevo toda la atención en mí. Suena muy egoísta. Yo creo que de manera colectiva todos, psicólogos, astrólogos que hemos venido hablando de este tema, pero ¿cuál será el afán de esta gente que habla tanto del yo, y no pensar en el otro y no pensar en los demás? No, es que es importante los demás y es importante la mamá y es importante el papá y claro, no es que de ahí vienes, tú conociste primero mamá y papá que cualquier otra cosa y entonces ¿dónde dejas esto? Y no, eso yo no estoy como tan de acuerdo en eso porque se escucha como muy egoísta, muy así. Siempre va a ser más fácil arreglarle la vida al otro. Siempre va a ser más fácil dedicar mi tiempo al otro. Siempre va a ser más fácil estar pensando en el otro y lo complejo se vuelve cuando debo hacer todo eso, pero hacerlo adentro, porque ahí encontramos fantasmas, encontramos una cantidad de cosas, encontramos temas. Ahí es donde, por ahí es donde empieza lo que Neptuno como colectivo nos viene enseñando que es en lo que estamos todos, Juan, el amor incondicional, que suena feo, pero no lo hemos todavía integrado. Estamos, somos, bien lo dijiste, una raza, un proceso, una bacteria ahí que estamos en evolución, comprendiendo qué es el amor incondicional. Desde el pequeño yo creo que sí lo hago y que de hecho hasta se lo puedo decir a otra persona, no, yo te amo de manera incondicional y tú sabes que cuentas conmigo de manera incondicional. Mentira. Ese amor incondicional estamos hasta ahora dándonos cuenta que existe por ahí, pero es muy complejo y es un tema que tiene mucho de profundo, que Neptuno en Aries viene a marcar eso como diciendo, eso que vienen repitiendo de amor incondicional empieza por Aries, empieza por el yo, empieza por saber que la mejor forma, muchas veces la mejor forma de ayudar al otro es empezando por mí. Es haciendo ese trabajo adentro y es conectando para que ese famoso amor incondicional tenga mucha relevancia, ¿no? Frente al otro, amor incondicional. Y cuando ocurre un tema, pues ya no, ya no te amo tanto como yo creía que te amaba. Entonces, es un amor incondicional de quitar y de poner, donde me lo juego, me lo canjeo, pero cuesta trabajo. Y todos estamos en eso. O sea, no estamos diciendo acá que Juan y Javier ya lo hicimos, sino no somos los dueños de la verdad. Estamos hablando de un tema que como raza estamos en ese proceso, como decir la inteligencia artificial, todavía no está definida. Hasta ahora se habla de eso. No sabemos en qué va a parar, no sabemos ese el inicio porque hasta ahora estamos en ese proceso como muchas otras
como la medicina, como legalmente no sabemos qué va a pasar con tantas cosas, en fin, dentro del proceso de la psique estamos en esa investigación que Neptuno Aries, ahí es donde empezamos a marcar desde dónde empieza verdaderamente a funcionar, a operar, ¿no? Mm. Sí, Javier. Bueno, y como cierre y síntesis del tema, pues es simplemente Aries es el yo soy y si cuidas de ti, puedes cuidar de los demás. Pero si tú no empiezas por casa, si no empiezas por ti mismo, ¿cómo pretendes ser una buena persona para los otros? Em, yo creo que lo que toca Neptuno lo diluye. Y tal vez en una primera instancia puede llegar a diluir muchos roles en los que nos hemos metido de manera absurda por simplemente estar reflejando complejos de nuestra infancia o del pasado o del ayer. Y la conciencia de que hago lo que hago, por qué lo hago, poner atención en ello, con la dilución de Neptuno puede llegar a hacer que nosotros nos podamos renovar en nuevos roles, no estar haciendo simplemente lo que toca hacer, lo que hizo mamá, lo que hizo la abuela o lo que dice lo social que debemos hacer. Yo creo que los planetas transpersonales siempre nos invitan a ir más allá de la frontera de la norma, de lo normativo, de lo establecido. Eh, recordemos que Neptuno es el misterio y para reconectar con el misterio, así como se descubrió el mismo Neptuno en el cielo, tuvimos la necesidad de matemáticas y de hacer una serie de cálculos que después pusieron los telescopios hacia allá y lo encontraron. De la misma manera, démonos la oportunidad de leer la voz de la psique con sus pequeños símbolos, con los pequeños retrasos que van saliendo en la vida, porque ahí hay verdades inefables que nuestra conciencia no se ha atrevido por la defensa que tenemos en la conciencia a estos mundos invisibles. Entonces, con un Neptuno en el grado cero de Aries, dejémonos permear, dejémonos llamar por lo inesperado, por lo invisible. ¿Y dónde está lo inesperado y lo invisible? En todo lo que se sale del control humano. Entonces, todo lo que se salió del encuadre, obsérvalo desde otro ángulo, no desde la crítica, desde el victimismo, ni de nada de eso. Obsérvalo como que algo me está mostrando el misterio de mi vida que no he querido observar, no he tenido la capacidad de observar. Ni siquiera no es que no he querido, no tengo cómo observarlo. Y que con Neptuno ahorita en Aries empiezo a cultivar una serie de herramientas para conocer el misterio, lo invisible. Qué bonito cierre, Juan. Sí, totalmente en sincronía con ese comentario, en total correspondencia. Es el momento de dejar que se exprese lo que sale lo que, la agenda que tiene el yo soy, que tiene Aries, y la agenda que muchas veces no tiene agenda, en Neptuno. Neptuno en Aries no tiene agenda, sino que lo va conteniendo de una manera fina. Y, y Javier, recordarles que nadie ha vivido Neptuno en Aries con la época actual y menos con los planetas como están ubicados. Entonces, es todo un tema que apenas estamos, yo los invito más bien a que cada uno llegue a sus propias conclusiones, que no se basen en unas verdades absolutas, porque no existe, con Neptuno nunca va a existir una verdad absoluta, y que más bien se permitan estar viviendo las sensaciones, las emociones qué les va tocando el corazón en esta época, en estos momentos, qué serie de Netflix, qué libro, qué video, porque ahí hay una serie de cosas que de pronto te está invitando la vida a elaborar, a trabajar. Es la mejor manera de vivir este Neptuno para cada uno de nosotros y que de todas maneras tiene una segunda etapa, ¿no? Falta todavía también que retrogrades como este añito de Inter, como de estar en este de ¿qué hay? Tratemos de decir algo, pero no podemos aseverar esto va a ser así, Neptuno en Aries es así. No, no es tan fácil de interpretar que a veces se puede ver como que ya es esto y si no tiene muchos matices, tiene mucho de profundidad y de todo lo que se hable va a haber un 90% que va a quedar así, inexplicable. Y debe ser porque es la energía neptuniana. Eso.
Además, primero la ensoñación neptuniana y después llega Saturno a caminar estos grados. Entonces viene también, el proceso es muy bonito porque para mí todo lo que tenga que ver con Saturno, que es el último planeta visible, tiene que ver con las estructuras y con las realidades. Entonces es como eh, muy bonito todo este sueño, pero qué tan realizable, qué tan capaz, qué tanto tengo para pagar ese sueño o Esa frase me hacerlo ha realidad. encantado, Juan. Esa frase que desde que la dijiste me fascina. ¿Qué tan dispuesto estoy a pagar por? Porque sí, el sueño es el sueño, pero y realmente puedes pagar el precio o estás dispuesto a pagar el precio de ese sueño que exige disciplina, que exige esto, que exige lo otro, tiempo, todo lo que es Saturno, dedicación y muévelo y déjalo, que se fermente, en fin. Bueno, ahí se abre para otro live que seguramente vamos a hacer pronto, donde vamos a hablar precisamente de eso. Gracias, querido Javier, por tu tiempo y tu disposición. A ti, Juan, gracias por tu energía también y que te termines de recuperar. A todas las personas que muy amablemente han estado acompañándonos, muchas gracias. Gracias también por el apoyo que brindan al canal, bien sea con sus membresías o mandando un super thanks, porque igual, pues, en- en- aunque no solo de pan vive el hombre, dice un maestro por allí, el pan se necesita para continuar la labor. Entonces, de Exacto. las dos cosas, muchas gracias por ese apoyo incondicional. em, y bueno, también acá la gente que está por TikTok, gracias por estar tan atentos, por chatear, por sus comentarios. Y nos vemos entonces próximamente. Gracias.